Bienvenidos a Museo de la Independencia. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta, que es la última actividad del año 2024. Estamos en tiempos de festividades muchas veces relacionadas con el catolicismo, con la religión. Son momentos en donde nos encontramos y vemos diferentes imágenes religiosas relacionadas con los pesebres, con los Reyes Magos, con la Virgen María. Y muchas veces quisiéramos como conocer más acerca de esas imágenes, del simbolismo detrás de esas imágenes, de codificarlas precisamente. Y para eso pues nos acompaña hoy Jimena Guerrero, quien le agradezco profundamente estar aquí. Ella es historiadora de la Universidad Javeriana, tiene una amplia experiencia en las investigaciones del mundo colonial, también en los espacios museales. Trabajó muchos años como mediadora en los museos Santa Clara y Colonial, y actualmente trabaja en el área de gestión de colecciones de Señal Memoria. Así que le doy la bienvenida, le agradezco nuevamente y pues te doy la palabra. Entonces, gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Luis Felipe y muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Para mí es un verdadero gusto y placer estar aquí con ustedes. Y un poco he diseñado una charla que, más que hablar sobre el periodo de la independencia o centrarnos en el periodo de la independencia, como dijo Felipe, pues mi interés siempre ha estado muy rodeado sobre las imágenes durante el periodo colonial y cómo se observaba la imagen durante el periodo colonial. Entonces nos vamos a centrar en eso. Y también, digamos, como que tengo algunos comentarios antes de empezar, que me gustaría pues afirmar un poco. Primero, digamos, la creencia religiosa no se acabó con la independencia, todo lo contrario, sobrevivió completamente. Lo que pasa es que cambió. Si bien en el siglo XIX hubo una serie de procesos muy importantes respecto a la secularización, es decir, por ejemplo, hubo intentos de separación de Iglesia-Estado con José Hilario López o Tomás Cipriano Mosquera, estos no fueron tan efectivos hasta los procesos de secularización que se van a hacer en el siglo XX. La idea como un poco de la charla es que voy a hacerla un poco más mediada que como tal una charla, o sea, no voy a hablar, sentarme y hablar y no, sino que quiero que ustedes también participen en este espacio. Obviamente dejaremos un espacio de preguntas para responder si hay pues, alguna inquietud, alguna duda. Igual cualquier, pues, por favor, y si tienen alguna duda que ustedes digan como, en este momento debería ser, por favor levántenme la mano y yo con la levantada de la mano ya Felipe, aquí es usted como que va a participar, una persona más allá también puede participar. Entonces, pensar, y también pensé mucho esta charla en función de las festividades en el periodo colonial. Yo creo que pensar la iconografía es una herramienta que nos permite leer y entender las imágenes, pero no podríamos entender las imágenes sin un contexto festivo que engloba el Corpus Christi, la Navidad o, digamos, muchas de las festividades que pasan en el periodo colonial. ¿Listo? Entonces, pues voy a iniciar. Son las 3:09, entonces vamos a tener, espero, alrededor de unos 40 minutos de charla. Igual, insisto, cualquier inquietud y duda, por favor, pues, no duden en hacerlo. Entonces, pues en el periodo colonial, como buena parte del periodo del siglo XIX, las festividades, va a haber como dos tipos de festividades, ¿no? Una festividad de carácter civil, y en este caso traje dos imágenes. Estas son festividades o son diseños de festividades que se van a hacer en Panamá. Panamá hace parte de lo que hoy llamamos Nuevo Reino de Granada. Y si se dan cuenta, digamos, la plaza central se llenaba, por ejemplo, se cerraba, por ejemplo, para poner toros, y las ciudades pagaban extensas descripciones sobre las festividades que se hacían en honor al rey. Entonces, el rey, las juras a los reyes, cuando el rey moría, cuando el rey nacía, el príncipe nacía, son festividades que entraban dentro del calendario habitual, digamos, festivo del periodo colonial. Pero algo que nosotros no debemos olvidar es que el mundo colonial es un mundo profundamente festivo, tiene muchas fiestas. Esta, por ejemplo, es el calendario de las fiestas que se debían guardar en 1625 de acuerdo al concilio provincial de Hernando Arias de Ugarte. Hernando Arias de Ugarte hace un listado de todas las fiestas que en teoría se tenían que guardar. Si ustedes ven
de estas fiestas y comparan con los festivos actuales? ¿Algunas les suenan familiares? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos, Natividad. la Natividad, que es Navidad, La de San Pedro y San Pablo. la de San Pedro y San Pablo, La de Santa Bárbara y la Concepción de la Virgen, que es el 4 y el y el 7, el 8. Pero festivo es el 8. El 4, bueno, Santa Bárbara va a ser una santa súper popular en el periodo colonial. ¿Algún otro festivo? No sé si la Asociación de la Virgen, no soy religioso, entonces no sé. La de todos los Sí, ¿cuál es de todos los santos? ¿Qué es cuándo? El primero El 1 de noviembre. De por sí, muchos de esto es muy interesante, y es que el proceso de secularización ha sido muy efectivo, y es que nosotros olvidamos que buena parte de nuestros festivos en realidad son de origen católico y están anclados a fiestas católicas. Por ejemplo, la Asunción de la Virgen, que es el 19 de agosto, también se celebra. San Juan, San Pedro y San Juan es súper importante. San Juan es en julio, y son los santos que están referentes a las cosechas, por ejemplo. Entonces, algo muy interesante es que en Navidad y junio se hace entrega de cosechas por parte de las comunidades indígenas a los encomenderos, por ejemplo, entrega de tributo, por ejemplo, y no es gratuito, no son fechas gratuitas. Y acá tenemos, por supuesto, todas estas fiestas móviles, que es el Domingo de la Resurrección, que sería Semana Santa, o sea, el último de Santa, recuerden que es Pentecostés, la Ascensión del Señor, el Domingo de Pentecostés, o sea, los días antes y los días después, y el Corpus Christi, que sí, efectivamente hay una fiesta en el periodo colonial que es o sea, como en donde la gente estrena ropa, es el Corpus Christi. El Corpus Christi es la fiesta más importante, o una de las fiestas más importantes del periodo colonial, porque es una fiesta en donde toda la población sale a celebrar el Corpus de Cristo. ¿Prefieres que apague la luz para que sea mejor? ¿Sí? ¿Les parece? No sé, si quieren. Es que este imagen en particular es muy especial. También. Hola Miguel Ángel, pásalo. Entonces, digamos, este tipo de imágenes, estas son las escenas más habituales de Corpus Christi que nosotros, pues, que se conservan dentro del patrimonio colonial, son las cusqueñas. En realidad, para el Nuevo Reino de Granada, si bien hay algunas descripciones, pues no hay como imágenes como tal de estas. Entonces, pues la procesión saca las principales imágenes de la ciudad. Entonces, por ejemplo, pues si quieren empezamos un poquito, digamos esta que es la Virgen de Belén, la Virgen de la Candelaria, porque tiene una vela, y la Virgen de la Candelaria se celebra el 2 de febrero. Tenemos a San Sebastián, que San Sebastián siempre va a estar como desnudo y generalmente no tiene sus lanzas. Tenemos a San José y el Niño, que es un personaje del cual vamos a hablar muchísimo el día de hoy. Santo Tomás de Aquino, digamos, y es muy importante porque el Corpus Christi todo el mundo participaba en él, no importaba la condición social. Entonces, voy a hacer como algunos zooms acá. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver estas personas que tienen como este listón. Esto es una beca. Eso quiere decir que quienes participaban, por ejemplo, eran colegiales. Este seguramente puede ser un fraile mercedario. En este mismo cuadro, permítanme, por ejemplo, mira, aquí hay un sacerdote y aquí hay dos autoridades indígenas, ¿sí? Algo que yo sé que la calidad de imagen no es muy buena, pero algo que es muy importante es que las comunidades indígenas participaban activamente de este tipo de festividades. O sea, esto no, digamos, igual las poblaciones afrodescendientes, no hay una separación en el Corpus Christi, todo el mundo participa. Pero también quiero llamarles la atención que toda la sociedad tiene que participar. Incluso uno podría decir, por ejemplo, en la esquina, no sé si alcanzan a ver, están vestidos de negro y son jesuitas, ellos son jesuitas, eso quiere decir que la iglesia la acompañaron, que está allá. Tenemos más colegiales en la parte de arriba. Entonces es una participación masiva de muchas, digamos, de una gran cantidad, de toda la población en torno a estas festividades. El Corpus es la fiesta más importante porque piensen que las devociones también son cuestiones políticas, y el Imperio Español, que está, digamos, en pelea con la Reforma, lo primero que va a decir es que toca defender la Eucaristía, y la Eucaristía es el sacrificio de Dios. Entonces, por eso se van a promocionar mucho las custodias, que son este símbolo en donde el cura se muestra con la hostia, y el Corpus es la celebración del cuerpo de Cristo.
Entonces, por eso mismo, si la Eucaristía es el sacrificio de Dios, de Cristo, el Corpus Christi va a celebrar eso. ¿Listo? Entonces, por eso es la fiesta de las fiestas más importantes. De la mano del Corpus Christi va a haber otro tipo de iconografías y otro tipo de celebraciones que van a ser muy impulsadas, digamos, durante todo el Imperio Español, durante toda la época. Y tenemos una que es, pues, va a ser muy relevante. Bueno, antes de que se me olvide, vamos a hablar de 4 fechas o de 4 cosas el día de hoy, y son las fiestas de obligatoria observancia. Algo que sucede entre 1625, que es la de Hernando Arias de Ugarte, con este extensísimo listado, es que los Borbones, cuando llegan en 1700 a la monarquía hispánica, lo primero van a decir es: estos son muchas fiestas, y aquí la gente descansa mucho, y hay como mucho folclore, y la gente es como muy festiva, y no nos sirve porque necesitamos gente que produzca. O sea, el reformismo Borbón también va a apelar a controlar la cantidad de fiestas religiosas que se van a celebrar. Entonces, de la cantidad de festividades que nosotros veíamos en esta diapositiva, se van a empezar a disminuir un montón, especialmente los santos. Algo que tiene el mundo católico y que es muy especial es que el mundo católico, yo creo que todos hemos ido a algún pueblo y en ese pueblo se venera una virgen y un santo en particular. Sí, o sea, si yo voy, no sé, mis abuelitos son de Villapinzón y en Villapinzón son súper fans de Santa Bárbara. Y es evidente porque Santa Bárbara es una santa que sirve para los cultivos y es una zona de mucho papa. Entonces, digamos, esos ciclos son importantes por eso, porque Santa Bárbara es eso. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo, este beato, que es beato San Francisco de Borja, hoy santo. Francisco de Borja era el santo de los temblores, y en esa época, bueno, Bogotá va a sufrir muchísimos temblores, pero el santo habitual para los temblores no es San Francisco de Borja, es San Emicrio. Entonces también hay como una adecuación de acuerdo a los, uno podría decir que hasta necesidades y por qué no gustos y circulaciones de ciertas devociones que tienen más o menos fuerza, ¿no? Piensen que no todos los santos son conocidos en el periodo colonial y por eso la pintura colonial pinta los mismos 20-25 santos en el fondo, porque digamos no hay mucha diversidad. Entonces ya en, digamos, estas fiestas de rigurosa observancia tenemos, como dijo Oscar, Nuestra Señora de la Concepción, que es lo que hoy llamamos Día de Velitas, el 7, y el 8 es la celebración de la Inmaculada Concepción. Tenemos en el periodo colonial surge las novenas existían para todo y hay novenas para cada santo. De acuerdo al santo que usted requiera, pues hay una novena. Y a partir de 1784 surge una novena para el nacimiento de Cristo, que eso es algo muy colombiano, eso no es como tan popular en general. Tenemos el 24 de diciembre, la Navidad, o sea, el nacimiento de Cristo en Belén, y el 6 de enero, que es la visita de los Reyes Magos. Incluso, literariamente, en términos como de la Biblia, ni siquiera se sabe si eran magos, por ejemplo. En este mes, por ejemplo, Oscar mencionó una santa que es muy importante, que es Bárbara, pero por ejemplo, este mes también se celebra la Virgen de Guadalupe. Y no es gratuito, son estas vírgenes que sirven para los procesos de evangelización y para el tema de las cosechas y demás, porque recuerden, en Navidad se recoge el tributo, entonces necesitas una buena cosecha para poder pagar el tributo. Entonces, voy a, digamos, explicar como cada una de estas 4 momentos. Vamos a un poco, mi propuesta también es que ustedes puedan leer la imagen y pues, vamos, la comentemos. Y empecemos con esta, que es la Inmaculada Concepción. La concepción de la Virgen va a ser un tema que es supremamente complejo para el mundo católico. Todos sabemos que Jesús nació sin pecado concebido, es decir, que José y María nunca tuvieron relaciones sexuales para concebir a Jesús, ¿no? O sea, Jesús, ¿cómo nació? O sea, ¿qué pasó? Por obra de gracia. Sí, obra de gracia. Y por Gabriel, ¿no? Gabriel anunció y dijo que María iba a tener. Está ahí, no hay ningún problema, nadie se va a pelear por eso. Entonces, en el periodo, digamos, durante la Edad Media empieza un debate y es si María también es inmaculada. Es decir, si Joaquín y Ana, que eran sus padres, no habían tenido relaciones para tenerla. Y ese es un debate muy grande que va a surgir, va a haber una línea muy fuerte que es la de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás va a decir, María es inmaculada, Santo Tomás es dominico, y él va a decir, es inmaculada, pero es inmaculada solamente el alma, el cuerpo sí es el pecado. ¿Sí? Entonces va a empezar como una serie de debates.
Y esta es un dogma que va a ser como el caballito de batalla de la monarquía hispánica, porque es un dogma que habla de la limpieza de la Virgen. Esto se vuelve dogma hasta 1854, o sea, piensen que durante el periodo colonial franciscanos y jesuitas versus agustinos y dominicos van a enfrentar, y esto es una lucha si María o no es limpia, si, digamos, su concepción fue limpia. Y entonces tenemos como varios elementos para su iconografía. Esta es la iconografía más acabada, me refiero, es como la más habitual que ustedes van a encontrar. Escogí esta imagen, es del Museo Cristóbal Toro. Si alguna vez van a Santa Fe de Antioquia, por favor vayan a ese museo. Ese museo es un tesoro, yo creo que nadie lo ve porque pero tiene un patrimonio enorme, especialmente quiteño, porque Santa Fe de Antioquia era territorio, digamos, estaba profundamente vinculado a la audiencia de Quito. Y acá tenemos, digamos, un elemento que vamos a ver con alguna frecuencia, y es un donante, una mujer que es la donante de la obra, es decir, quien paga la obra. Ella se llama Tomás Martínez, no sabemos mucho más de ella, pero la iconografía de ella, de la Inmaculada Concepción, en general la vamos a encontrar vestida de azul y blanco, en algunos casos con estrellas, pero tengo que decir que eso también tiene que ver con la circulación de mucha escultura quiteña que va a incorporar este tipo de elementos. Eso quiere decir también, ¿por qué no pensar que la iconografía puede incluir la moda, ¿no? O sea, hay como momentos. Y habitualmente la vamos a encontrar con 12 estrellas. ¿Sí? La Inmaculada tiene como, se puede leer también en función de una serie de rezos que se llaman las letanías. Y en las letanías, por ejemplo, se dice que ella tiene el espejo sin mancha, en donde ella se refleja, pero ella nunca se refleja porque ella está libre sin mancha, digamos, no tiene mancha por eso. Esa es la torre de David, perdón, no puse ahí, esa es la torre de David, la puerta del cielo, el lirio, porque ella es libre de pecado, y el lirio y las azucenas están muy asociadas a la castidad, y ustedes van a encontrar en muchos santos, San Antonio de Padua, San José, este tipo de iconografía, porque es lo que más presente reconoce a la Virgen. Generalmente la Inmaculada Concepción está pisando la luna. Muchas veces yo creo que ustedes han visto que hay pinturas que tienen las puntas hacia abajo o que tienen las puntas hacia arriba. Hay muchas lecturas iconográficas sobre eso. En algunos casos se ha pensado que tiene que ver con el origen musulmán, digamos que tiene que ver con este sincretismo. Pero muchas veces uno lo que ve también es una forma de resolver por parte del pintor la obra, no es exclusivamente como una forma, sino que también depende del tamaño, de lo que se solicite, el que solicita la obra. Y otra cosa que es muy importante en la Inmaculada Concepción es que no suele cargar el niño. Si se han dado cuenta, ella en ningún escenario de los que tenemos acá ha sostenido el niño. Y por ejemplo esta, que es la creación del alma de la Virgen. ¿Se acuerdan que les dije que Santo Tomás decía que la Virgen, o sea, que ella había nacido inmaculada del alma, pero el cuerpo no? Esta es una de esas explicaciones, y es Joaquín y Ana, los papás de la Virgen, creando a María Inmaculada con las letanías. Entonces tenemos el lirio, el espejo, las escaleras, ¿sí? La puerta al cielo. Entonces son ese tipo de iconografías los que nos permiten reconocer eso. Hoy lo que celebramos del Día de Velitas es algo que fue posterior al periodo colonial, en realidad fue posterior a 1854, y es una adaptación de la iluminación del camino de la Inmaculada Concepción, ¿no? Porque ella ilumina. Y por último, esta es algo que solemos como reunir mucho y tiene que ver con la pintura y la escultura quiteña, y es que en Quito se va a incorporar, no necesariamente solamente en Quito, digamos, esto también está en otros territorios como Holanda e Italia, y es una virgen alada. De acuerdo al Apocalipsis, Juan en el capítulo 12 dice que una mujer alada con estrellas, con 2 estrellas, sobre la luna iba a enfrentarse al pecado, y por eso está pisando el dragón, ¿no? Quiero aclarar, esta es una pintura muy temprana para lo que nosotros vamos a ver en escultura quiteña en el siglo XVIII, ¿sí? Porque en el siglo XVIII ya sí va a ser súper popular este tipo de diseño, incluso es una forma de reconocer esa escultura. Bueno, voy a pasar brevemente por esto porque ya nos quedan como poquito, pues como 20 minutos. Entonces,
y es la novena de aguinaldos. La novena de aguinaldos en realidad pues, es una solicitud de un franciscano en Quito. Él escribe, Fernando Jesús Larrea fue creador del Colegio de Misiones en Popayán y creador de varias de las casas de misiones en lo que hoy en día es el norte de Ecuador y el sur de Colombia. Y por primera vez, digamos, hacen una novena. Yo creo que todos hemos hecho novenas acá y todos, cada día es como una parada, ¿no? Entonces empezamos como con la anunciación de la Virgen, con el nacimiento de Cristo, ¿sí? O sea, nos enseña la imagen colonial, al igual que las novenas, lo que hacen es enseñarnos un relato que pueda ser digamos, claro para comprender esto. Esto es muy importante porque las novenas en el periodo colonial van a tener muchísima fuerza, pero no necesariamente está aguinaldo. Y algo que me parece, bueno, me llama mucho la atención es que María Ignacia Samper de Acosta, que era la hija de Soledad Acosta de Samper, y de Samper, el que fue liberal y después se volvió conservador. El esposo de Soledad Acosta. El esposo de Soledad Acosta. El esposo que no me acuerdo. El esposo era muy importante también porque bueno, sí, era muy importante. Ella siendo monja clarisa en 1896 hace una reactualización, una revisión y moderniza la novena, que es lo que hoy en día, digamos, conocemos. Justo tengo la versión, aprovecho para mostrárselas, la versión que sacaron en 1784, hay una segunda edición que saca la imprenta patriótica, porque en realidad la mayoría de imprentas en el periodo colonial, si bien, como sabemos, imprimían periódicos, un grueso realmente de lo que vendían eran novenas. Si quieren, como para que, si quieren, vayan leyendo y pueden leer el día cuarto, ya que Felipe nos va a dar muy bien la dinámica. Entonces, para que vayan pensando en eso. Y tenemos ahora sí como la natividad. Esto es importante. Muchas veces nosotros tenemos como dos, digamos, la iconografía presenta dos imágenes muy recurrentes y es la Navidad y la adoración a los pastores como uno solo. Pueden ser dos imágenes diferentes, pero al mismo tiempo pueden ser una. ¿Listo? Buena parte de lo que, digamos, de los relatos bíblicos, digamos, de los relatos de lo que se pinta, tiene varios orígenes. Primero tiene un origen bíblico, los evangelios canónicos, pero hay muchísima información que viene de los evangelios apócrifos o de tradiciones posteriores que se van sumando y que van complejizando los relatos, ¿no? O sea, nosotros no podemos pensar que, digamos, como está en la Biblia fue lo que se replicó, porque no necesariamente así, sino que se van sumando. Piensen también que tiene que ver con cómo la gente lee estas imágenes en la colonia, no necesariamente siempre era igual. En este caso tenemos el nacimiento de Cristo. Generalmente lo vamos a encontrar, eso es muy habitual, sobre una manta blanca con dos personajes que son claves para nosotros, que es el burro y el asno, ¿sí? Que van a aparecer dentro de la tradición gracias a los franciscanos y gracias a San Francisco de Asís, cuando él, digamos, crea la noción del pesebre. Y en este caso tenemos quiero como esperar un poquito, tenemos un escudo de monja. Las monjas, algunas comunidades religiosas como las concepcionistas, portaban una cosa que se llama escudo, y el escudo se pone acá. Entonces se pone un escudo acá, ¿sí? Y puede tener su devoción particular. Entonces tenemos escudos de Inmaculadas Concepciones, tenemos escudos, por ejemplo, de santos como Santa Gertrudis y demás. Entonces es bien particular porque es un objeto de uso, ¿no? O sea, no solamente es una imagen que se puede ver, sino que se usa. Tenemos a María y a José, por supuesto, pero aquí quiero como centrarme un momento en José. José, dentro de la tradición católica, no es un sujeto importante hasta el siglo XVI. ¿Sí? Con el Concilio de Trento va a tener mucha más fuerza José. José es un tipo, es el papá de Jesús. Recuerden la frase como habitual de la novena, es el padre putativo de Jesús, y de ahí no pasa. Entonces, generalmente la pintura medieval pinta a José, pero siempre en relación a esas escenas, al nacimiento, a la adoración de los pastores, pero no se pinta a José solo. Y generalmente, esto es bien interesante,
Generalmente se pinta a José viejo, como un hombre mayor, porque recuerden que, de acuerdo al relato, José era mucho mayor que María. Entonces se pinta mucho a José mayor, mientras a María se le pinta joven. Esto tiene, digamos, puede tener varias explicaciones. Primero es el impulso a la devoción de José, que va a tener una persona muy importante, que es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa va a impulsar muchísimo la devoción a San José, pero también tiene que ver, y digamos, de acuerdo a algunas explicaciones, como la de Jaime Borja y demás, tiene que ver con la creación de una noción de familia nuclear, es decir, la aparición de nociones de mamá, papá e hijos, ¿sí? Entonces José cumple ese rol fundamental. Por ejemplo, tenemos este tipo de imágenes, que este es José, y cada vez que ustedes vean imágenes como con santos, o vírgenes que tengan estos, son santos protectores, es decir, está protegiendo la iglesia o está protegiendo la orden. Por ejemplo, si es una virgen del Rosario, va a estar protegiendo la orden de los dominicos, la Merced igual. Y en Rosario, por ejemplo, vemos varios santos. Por ejemplo, aquí se ve a San Juan y se ve por los animales. Recuerden que los animales tienen que ver también con los apóstoles, con los evangelistas. Aquí tenemos a Santo Tomás, a Santa Catalina de Alejandría, tenemos a San José, y en la parte de arriba tenemos la Trinidad. Especialmente en la pintura cusqueña se va a ver, la pintura andina se va a representar mucho la Trinidad como tres personas iguales, ¿sí? No es como la idea de el Padre Mayor, el Joven, que es Jesús, y el Espíritu Santo como paloma. No, eso es bastante raro. Este tipo de pinturas solo van a ser posibles posterior a la creación de una noción y de la devoción propiamente a José. Y José tiene mucha fuerza porque es el patrón también, el patrón de los carpinteros. Y por último, para hablar de la importancia de José, algo que solo surge aquí, es muy habitual, bueno, habitual no quiere decir que sea lo normal, pero vemos este tipo de imágenes, y esto es una Virgen de la Luz, que fue muy popular, especialmente dentro de los jesuitas. No sé si alcanzan y me dicen qué está pasando en el cuadro. No sé si alguien me puede decir qué está pasando en el cuadro. Te están dando las ánimas. Están como pesándolas, ¿sí? Miren que, espérenme a ver, lo aumento. Ahora sí. Entonces, ay, yo dije, bueno, entonces es Jesús pesando el alma, y está la Virgen sacando del purgatorio. Recuerden que María es intercesora, ¿sí? María no tiene ese rol de subir al cielo, ella solo intercede, ¿no? Curiosamente hay solo dos vírgenes que lo pueden hacer, que es la Virgen del Carmen. Por eso muchas veces, yo creo que ustedes han visto en los buses que a veces están como las almas del purgatorio, como la Virgen del Carmen con el escapulario, y lo hacía también esta Virgen, que es la Virgen de la Luz. Pero esto es una devoción jesuita que con la expulsión de la compañía en 1767 va a ser muy censurada. Este tipo de escenas, digamos, de pinturas es relativamente usual en todo el territorio español, pero lo que no es, digamos, normal, o lo que no es tan habitual, espérame un momento, ¿dónde está el? Lo que no es normal es lo que no es normal es verlo como José, ¿sí? Eso es solo, y digamos, vamos a ver un impulso muy grande a José de la Luz, en particular en la Nueva España, porque va a ser el patrón de la Nueva España. Entonces en Nueva España vamos a ver unas devociones a San José muy potentes y muy grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren que la escena es bastante similar. Tenemos a Jesús pesando los corazones y sacando las personas, pues el alma de las personas del purgatorio. Y pues quise poner esto porque me pareció lindo, igualito al papá, porque obviamente es igualito al papá, a pesar de que es Inmaculada María. Y vamos a una segunda escena, y es la visita a los pastores, que, como les dije, puede ser a veces el mismo tema en la misma pintura, o a veces puede ser de manera, digamos, diferente. Buena parte de las imágenes coloniales tienen como base grabados, eso, digamos, es súper claro. Vemos un mismo grabado que puede circular por todo el territorio americano y que pueden ser usados en diferentes soportes para diferentes lugares,
Por ejemplo, aquí les muestro este que es filipino. Esto está en Manila. Recuerden que Manila hacía parte del territorio español, era parte del Imperio Español. Y tenemos, por ejemplo, imágenes como esta. Cuéntenme qué ven aquí. No sé si alguien se anima. Wow. Están pasando dos cosas distintas, ¿no? O sea, arriba están los ángeles y abajo pues el nacimiento, ¿no? O sea, son dos escenas como lo que está pasando en la tierra y lo que está pasando Sí, en el cielo. en el cielo. Esta es una escena, si se dan cuenta, aquí tenemos todos los pastores, ¿no? Los pastores aquí. Aquí está José mismo. Y aquí está María sosteniendo al niño con su manta. Aquí tenemos a Gabriel o a Miguel, o puede ser un ángel, como aquí. Creo que la imagen no nos lo permite ver muy bien. Pero digamos, empezamos a ver digamos, imágenes mucho más complejas. Los pastores suele ser una imagen mucho más compleja, porque muchas de estas escenas tienen por objetivo explicar que hay una predestinación, y la predestinación es que Jesús va a morir y que va a ser el que va a redimir digamos, la humanidad. Entonces, por ejemplo, esta imagen está en el Banco de la República. Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo al burro y al asno, que tienen que ver también con el burro, la idea de que los burros significan un poco, y es que no aceptan, o sea, digamos, tienen ese valor de no aceptar, porque es terco, y entonces al no aceptar, no va a aceptar que Dios efectivamente va a redimir la humanidad. Después un poco se relaciona con la judía. No sé si todos alcanzan a ver, aquí la señora tiene un huevo. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver el huevo? Sí. Entonces, el huevo significa predestinación porque significa salvación. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esta pastora lo que está, digamos, asumiendo su tarea acá es decir que Cristo va a ser el Salvador del mundo. Entonces, muchas de estas pinturas tienen ese tipo de elementos. Por ejemplo, esta pintura, que fue la que Valentina usó para la divulgación de la charla, ¿qué elementos creen que nos podrían, digamos, contar la historia de Cristo acá? O, digamos, qué elementos de lo que hemos visto creen que podría ser parte del relato? O sea, como que lean ustedes la pintura. El buey, El buey. que es la representación del sacrificio. Ajá. ¿Qué más? Abajo hay una canasta de huevos, ¿no? Abajo hay una canasta de huevos. El cordero. ¿Es un cordero? Es que yo creo que es un perro en realidad. Pero el cordero tendría mucho sentido porque los corderos, pues, Jesús es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué más? ¿Es de la derecha de San Juan? El De la parte inferior derecha. ¿Este? Sí. No. Es una imagen muy rara, digamos, estuve como leyendo porque no entendía un poco. El Señor tiene como una suerte como de flauta muy larga, tiene un animal, y como una gallina, sí, y pareciera más, de acuerdo a lo que un poco plantea el colonial, sería más como un donante, pero digamos no tiene un sentido muy claro, porque los donantes, como vimos en la primera imagen de la Inmaculada Concepción, generalmente están muy bien vestidos, muy bien puestos, digamos, no tienen como una cara socarrona. Entonces uno podría plantear que quizás es un pastor, ¿sí? Que está llevando algo. Está muy grande. No, exacto, y aparte tendría el cordero o algo así. ¿Y el fondo qué está pasando? En el fondo, ¿qué está pasando? En el fondo es a los pastores cuando se les anuncia que Cristo llegó. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver. Sí. Ven que- Arriba está anunciando. Ven que está aquí y él está como con la mano así, está recibiendo la anunciación, digamos, le están anunciando a los pastores que efectivamente Jesucristo va a nacer. En esta pintura José ya está más joven. O sea, Sí. Sí. Sí, pues es José Botox, sí, José. claramente José tiene Botox. Aquí José tiene una cosa de la cual no hemos hablado y es esta vara. Digamos, para el matrimonio de María, cuando María se iba a casar, a todos se les dio una vara y al que le floreció fue a José.
Entonces por eso José siempre la porta un poco también como el símbolo de castidad. Y otra cosa que me gustaría mencionar son este como coro angelical, que curiosamente tiene un dibujo. Vázquez hizo un dibujo, bueno, entre los dibujos que se leen dicen que son de Vázquez, aparece un dibujo de esto, y tiene que ver con esta idea de que, hola, José Gabriel, que tiene que ver con esta idea de que siempre es así. No sé qué. ¿El ruido? Sí. Qué gran ruido es. La anunciación para los pastores vino con un coro de ángeles, porque si se dan cuenta todos los ángeles tienen sus respectivos instrumentos musicales. Y Dime. suele haber como una representación gráfica de los propios ángeles, porque he visto que aparecen en la mayoría de las obras. Sí, digamos que los ángeles van a participar. Bueno, igual creo que Oscar podría responder mejor la pregunta. Pero Una claro, elección, según el tema iconográfico, de una elección de la jerarquía angelical. de los ángeles, dependiendo, claro. Por ejemplo, a los arcángeles no se les suele presentar con humanos, con excepción de Gabriel, porque Gabriel va a anunciar a María. De resto, los arcángeles se suelen representar como individuales o en la esfera, digamos, abajo de Cristo y de María, ¿sí? Porque ellos nunca están a la par de Cristo y de María, porque los arcángeles en teoría, digamos, no tienen tanta relación con ellos, ¿no? Pero ellos tienen mucho más poder. Por ejemplo, por eso Miguel pisa el demonio, ¿sí? Pero lo pisa debajo de María. ¿Sí? Entonces, digamos, sí, claramente hay una jerarquía respecto a los ángeles, y muchos de estos ángeles también están arriba porque, digamos, son los que traen la buena nueva de alguna manera. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Así me digo. Ay, Dios. Perdón. Quise poner un par de imágenes de estas. Esta es la matanza de los inocentes, lo que hoy celebramos el 26 de diciembre. Sí, el Día de los Inocentes, el 28. Realmente el Día de los Inocentes tiene que ver con esta idea de la muerte. Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años, 3 años, 2 años, para buscar a Jesús. Aún no entiendo muy bien cómo saltamos a que ese día se hacen bromas, la verdad no me quedó muy claro, pero digamos, este tipo de escenas son muy raras de encontrar, pero quiero que nos centremos en esta. Esta es una escena que me parece, pues, iconográficamente muy interesante, y es la matanza de... ¿Dónde está Pedro? Y tiene que ver con la matanza. Entonces, ¿dónde está la matanza? Atrás, ¿sí? Entonces tenemos a un rey Herodes, acá, que está matando, pero tenemos el resto de un cuadro que nos está contando otro relato. Y este relato es la huida a Egipto. Entonces, recuerden que se les informa a Jesús, a María y José, que tienen que salir. Ellos salen, y en realidad el cuadro narra más la huida a Egipto que la matanza de los inocentes. Entonces, generalmente la huida a Egipto se hace como la pintura que nosotros hoy conocemos en el Nuevo Reino de Canadá, es como muy oscura, muy lúgubre, pero por ejemplo en el mundo andino, y es mucho más, como, no quiero decir clara, pero tiene como mucho más color y suele ser como de día, a pesar de que el relato bíblico dice que es de noche. Y entonces, por ejemplo, aquí hay una primera escena, y es el milagro de la cosecha de trigo. Entonces se dice que llegaron de unas personas, estos soldados romanos. Piensen que esta gente está pensando en los soldados, está pensando más en los soldados españoles de esa época. Y el milagro fue que salió toda la cosecha de una vez que pudieron cosechar, y así no le tuvieron que hablar a estos. Por ejemplo, acá encontramos una palma, y vemos como unas naranjas, que en realidad no son naranjas, son dátiles. Y el milagro es que Cristo tenía mucha sed, entonces hizo que la palma, que era muy alta, bajara, se les cayeran estos dátiles y se los pudieran beber. Y no sé si notan, aquí hay otro detalle en la parte de arriba. Aquí, ¿sí? ¿Sí? Ahí. Eso supuestamente ahí ubicaban un ídolo, y cuando pasó Cristo se rompió. ¿Sí? Entonces, este cuadro, piensen que si bien nos está hablando
digamos, la pintura colonial es una pintura que es un poco un cómic guardando las proporciones, y es que en muchos, digamos, puede guardar muchas cosas al mismo tiempo, digamos, narra muchas cosas al mismo tiempo. Piensen, y yo creo que siempre es importante considerarlo, en dónde se ven este tipo de imágenes, quién explica este tipo de imágenes, cómo se consumen este tipo de imágenes. La gente ve esto en las iglesias, o sea, no necesariamente el grueso de la población no lo veía en iglesias. Sí, obviamente sabemos que había pinturas para uso, digamos, doméstico, pero este tipo de imágenes necesariamente tendrían que necesitar una explicación por parte del cura. O sea, aquí tenemos que entender las formas y las capas de lectura. Por eso no solamente podemos pensar en la iconografía, sino también en cómo se consumen este tipo de imágenes. Jimena, ¿quién eres? Isabel. Hola Isabela, ¿cómo estás? Arriba en los que están los pajaritos, de los ángeles, ¿tienen algún símbolo como de predestinación? Muchas veces, no estoy segura, pero muchas de las pinturas andinas particularmente tienen mucha pintura animal, muchísimo, incluso más que acá, y hay mucho detalle incluso de flores. Por ejemplo, para las vírgenes, una virgen de Belén o cosas así, tienen mucho detalle. Entonces uno sí podría pensar que podrían tener cierto valor, pero hasta qué punto no simplemente una incorporación de las cosas locales, ¿no? Que les parecería más bonito pintar un pajarito verde que uno blanco. Dime, Natalia. También estaba mirando lo de que la Virgen está dando pecho al niño. Sí. ¿No? Eso también está relacionado con otra de las historias apócrifas que pues paran a darle leche al niño. Sí, y es muy usual también, gracias por me acordaste, este tipo de iconografías que es una virgen de la leche, en realidad son muy usuales. Hay algunos estudios sobre esta idea de, por ejemplo, tapar el pecho, y eso tiene que ver como con una idea de pudor más propia del siglo XIX que del periodo colonial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay mucha pintura en la colección del convento de Santa Inés. Me acuerdo que habían varias vírgenes con el pecho tapado justamente por eso, pero es más un proceso del siglo XIX que del periodo colonial. Gracias. Y bueno, tenemos por último los Reyes Magos. Los Reyes Magos, yo creo que todos no sabemos la historia de los Reyes Magos. San Mateo nos informa, y quiero que un poco como que lo pensemos, en el tiempo del rey de Herodes, unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén preguntando dónde está el rey nacido de los judíos. Porque nosotros vimos del Oriente su estrella y hemos venido con el fin de adorar. En ningún momento nos está diciendo que son magos, sus nombres, nada, ¿sí? Ni siquiera nos dicen, no nos dicen mucho. En realidad, buena parte de la tradición de estas personas, de los Reyes Magos, es posterior, es del siglo VI, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, este es Miguel Cabrera, que es como uno de los grandes pintores no hispanos, pues mexicanos. Y tenemos, esta es una típica imagen de la adoración de los Reyes Magos que tenemos. Tenemos a José, a María, a Jesús, a Gaspar, a Baltasar y a Melchor. Sí, un momento, es que yo ahorita acá porque me confundí. A Melchor, Baltasar y Gaspar. Entonces, y generalmente se asociaba, y esto es muy propio más que todo de la Edad Media, de que cada uno representaba como un lugar en la tierra conocida para la Edad Media. Entonces, por ejemplo, Melchor representa África, Gaspar representa Asia, y siempre se le pinta como un poco un hombre más joven y... Melchor es del Cerro, sí, que se le pinta mayor. Gaspar como un hombre de Asia que tiene una barba como café y demás, y Baltasar, digamos, de África. Pero como no hay una relación y cómo se puede reubicar, aparecen imágenes como esta. Entonces un rey mago está vestido como un inca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan la imagen que vimos del Corpus Christi, como de estos atuendos blancos con una borla acá? Estas borlas son súper interesantes. Hay estudios muy buenos sobre estos procesos de reapropiación, y es que buena parte de las personas del periodo colonial, indígenas de la élite, van a empezar a utilizar emblemas de ese inca, ese gran rey inca, por ejemplo, como la borla roja, que por ejemplo ustedes ven que porta el señor. Entonces vemos como una adaptación local. Esta también es una adaptación local
también del mundo andino, y quiero llamarles la atención sobre los lugares donde están estas imágenes. Estas imágenes no están en el centro del poder, sino metidos en la sierra más profunda del Perú, ¿no? Digamos, donde hay una mayor población indígena. Eso quiere decir que tiene que haber una adaptabilidad de estas imágenes para el consumo de estas poblaciones. También esta adoración de los Reyes Magos tiene que, me pareció importante poner esta imagen. Esta imagen es pintada dentro de los estados de las provincias de Estados Unidos, ¿sí? En el Imperio Británico. La pintura inglesa colonial del siglo XVIII es una pintura esencialmente de retrato, eso es lo que se pinta en su mayoría, pero una de las pocas escenas que se pintan de carácter religioso justamente es la adoración de los pastores. Entonces eso nos tiene que decir que si bien había una prevalencia sobre del retrato, había bastante imagen religiosa, alguna imagen religiosa que circulaba. Y esto me pareció chévere. Esto es un caricaturista que se llama Rendón, y es un poco el tema de los empréstitos de 1929, cuando Colombia, recuerden, estaba a punto de, había recibido lo de posterior al canal de Panamá y demás, y miren cómo el borrego es opinión, Colombia es la virgen, la ley del petróleo es un niño, el gobierno es como un asno, el préstito, y miren cómo se pinta, ¿no? Entonces también como la iconografía nos permite entender que esto es una adoración de los Reyes Magos, pero tiene por supuesto toda una carga política. Y por último, quiero hablar un poquito de una tradición que nosotros tenemos, y son los pesebres. Hay pesebre, Belén o nacimiento, en realidad eso es lo mismo, lo que difiere es el lugar donde se crean. Los pesebres surgen con mucha fuerza. Francisco de Asís crea como el primer pesebre vivo en el 1223, y empieza como de ahí como una práctica muy habitual. Los grandes productores de pesebres en realidad van a ser los napolitanos. Recuerden que Nápoles hace parte del Imperio Español. Hay una grandísima industria de pesebres en Barcelona, en Valencia, durante el periodo colonial, digamos, dentro de Europa. Pero para el caso americano, Quito va a ser como el centro de producción de buena parte de estas imágenes. Recuerden que Quito va a producir escultura a dos manos, hay mucha producción de escultura, mucha producción de pintura, y por supuesto los pesebres son una de las pocas cosas que plantean la gran diversidad del periodo colonial. Hay mucha gente que los lee de diferente manera. Hay algunas personas que los leen, por ejemplo, estos hombres que son jorobados. Si ustedes ven todas las piezas del Museo Colonial que tienen, por ejemplo, panderetas o instrumentos musicales, todos tienen joroba. Entonces, digamos, hay algunas personas que lo leen como si fuera una sátira, entonces todo músico tenía joroba, o era gordo, o tenía una nariz horrible, ¿sí? O puede ser, otras personas lo piensan o lo promueven, lo sugieren como una forma de los valores y las virtudes en los vicios del periodo colonial, ¿no? Entonces una persona con joroba era un vicioso. Entonces esta idea de dualidad de las imágenes del periodo colonial. Pero igual, es de las pocas cosas, y yo creo, no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me tocó pesebres con dinosaurio. Entonces, pues si nosotros hoy consumimos pesebre con dinosaurio, pues seguramente en el periodo colonial obviamente no habían dinosaurios, pero sí había como una diversidad social que se evidenciaba en este tipo de piezas. Claramente tenemos, por ejemplo, es muy curioso, a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, todos los hombres blancos del pesebre colonial son gordos, calvos. Entonces eso, tiene que ver también con una suerte, no sé si era porque les vendía más o demás, ¿no? Y por ejemplo había población afro que se pintaba mucho, y hay muchas piezas, digamos, que son las que pueden hablar de la gran complejidad del periodo colonial. Esta es mi pieza favorita, yo nunca la pierdo porque es una de mis piezas favoritas del Museo Colonial. Es Mujer con niño chumbado. Chumbado es una técnica de origen indígena que es como amarrar el niño y cargárselo. A mí me encanta esta escultura porque es muy fea. A mí me parece increíble porque el niño, en realidad, pues la escultura colonial es como una Barbie, ¿no? Se va ensamblando por pedazos. Entonces, el niño en realidad tiene una cara de adulto porque lo que hacían era ensamblarse una cara de un adulto en el cuerpo de un niño. Entonces, nos habla también como de esas prácticas de origen indígena. Tenemos esta pieza, por ejemplo, que si no han ido a Mungí, por favor, vayan. Es un pesebre. Entonces, en realidad solamente se conservan estas dos piezas, que es Jesús, José y María,
pero en realidad es un pesebre enorme. Yo ahí les puse el tamaño del pesebre y tiene muchas decoraciones. Y es muy interesante porque porque está diseñado de tal manera como los pesebres actuales. Tiene como un montón de capas para poder ubicar toda esta diversidad social, para todas estas piezas que se ponían en un pesebre. Los pesebres, esta es otra cosa que no dije, los pesebres no solamente se usaban en Navidad, en realidad casi estaban todo el año y habían cuartos especializados en pesebres, ¿sí? Y en Navidad pues eran como más populares, pero un caso que es bien emblemático son los pesebres de los conventos de clausura en Quito, por ejemplo. Son, como les digo, son salones especializados en pesebres y se pone todo el año en pesebre, pero por ejemplo solo se abre al público en diciembre, ¿sí? Por ejemplo. Hay otro ejemplo que me parece importante, por ejemplo, el convento de las Descalzas Reales de Madrid tiene una colección de niños Jesús que solo abren en diciembre, ¿sí? Porque tiene que ver con esta idea de Belén y tiene idea, digamos, de la celebración de las Cristo. Y ya, y Sara. Si habían cuartos especializados para los pesebres que se utilizaban como a lo largo de todo el año, en estos, pues, ¿cuál era el uso entonces si no era un uso como una ley, como hoy día? ¿Cuál era el objetivo? Pues el objetivo es puramente tanto decorativo como de evangelización, ¿no? Recuerda que la gente tiene como un culto, puedes tener un culto. Por ejemplo, hay inventarios de salas especializadas exclusivamente de pesebres. Entonces, ponte tú, doña Isabela tenía, pues, en su testamento, porque así se sabe, tenía su cuarto especializado en pesebres, por ejemplo, y tenía su pesebre. Un pesebre generalmente son, el pesebre, por ejemplo, base del Museo Colonial, me refiero en términos del primer pesebre que se ingresó, que lo regala, se lo compraron a una familia que se llama Marroquín. Ellos tienen 76 piezas. Entonces los pesebres no eran José, Jesús y María, y burro y asno, y Gaspar, Melchor y Baltasar, sino que en realidad eran muchas más piezas. Y, por ejemplo, hay pesebres que alcanzan a las 120, 130 piezas. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, yo igual le compartí la presentación a Petipa y si alguien la necesita, por el área educativa o curaduría, le pueden llegar.